Este es mi Hijo amado, escúchanlo. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 6 de agosto de 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Hoy tenemos una noticia para nuestra vida. Hoy es la fiesta, la transfiguración del Señor. Quédense y vamos a ver por qué es la transfiguración del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará entre los muertos. Ellos guardarán esto secreto, pero discutía entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que es la transfiguración del Señor? ¿Por qué este pasaje de San Marcos es tan importante? Porque para que nosotros entendamos mucha teología bíblica, mucho conocimiento, mucho que aprender acá, pero tenemos poco tiempo para desarrollar. En primer lugar, dice que Jesús tomó por aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Porque Jesús nunca hace las cosas a solos. Jesús nos muestra una unidad, porque no solo una unidad, sino que también que donde hay 2 o 3 testigos que pueden ver lo que están viendo, entonces en el monte donde Jesús se transfiguró en la presencia de ellos. Que cuando dice la Escritura su vestidura tan esplendorosamente blanca que nadie podrá hacer esto. ¿Qué trae para nosotros esta noticia? Es que cuando nosotros hablamos con el Señor, tiene que haber una transfiguración, y que vamos a aparecer porque somos imagen y semejanza hacia Él. Pero también dice, cuando estaba transformándose en una vestidura tan blanca que nadie podrá hacer, les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús, platicando con Jesús. ¿De qué? ¿De qué están platicando? Esto significa que los muertos sí están en la presencia del Señor. No como dicen algunos, que nadie ha llegado en el cielo, que nadie puede estar en el cielo.
Mas sin embargo, dice, estaba conversando con Jesús en el monte más alto. Ahí hay una muestra que nosotros podemos pedir a los santos. Pero ¿qué más nos da la idea? ¿Qué más nos deja a nosotros esta riqueza espiritual? Eso de estar conversando con Jesús, eso nos da a nosotros una muestra que sí nosotros podemos platicar con Jesús en vivo y a todo color. ¿Cómo? Con la fe que podemos tener en la presencia real del Señor, en la fracción del pan o en la consagración del pan. Ahí donde ustedes y yo podemos conversar con Jesús de tú a tú. Pero para eso necesitamos una fe grande, una fe segura. Hoy escuchaba a una persona decía, es que eso sería simbólico, porque el simbolismo no puede ser real. No podemos hacer nosotros caníbales en pensamientos si no se puede. Es que es pan, es harina. ¿Sí? El hombre tiene toda la razón cuando su mente no está en la fe y creer a Jesús en su palabra. Cuando Él dijo, yo soy el pan de la vida que da vida al mundo. Si ese pan es vida y es comida, y eso es algo que nosotros tenemos que creer en fe. No vamos a traer una persona que no conoce a Dios, que no se haya arrepentido, y le decimos que este es Cristo. No lo va a creer porque no tiene fe. Para eso necesitamos fe. Para eso se necesita que su corazón está abierto para la palabra del Señor para poder comprender. Y la conversación de nosotros es tan unánime. ¿Por qué le digo unánime? Porque Jesús se llevó a Pedro, Santiago y a Juan. En su presencia Jesús se manifestó. Que debemos encontrar a Jesús en comunidad, no solito en un cuartito, es en comunidad, es en la iglesia donde podemos ver a Jesús. Se transforma cuando dice una alabanza muy bonito, muy antiguo, que ese sí es litúrgico, con un poquito de pan, algo así, con un poco de pan y un poco de vino, un poco de pan y un poco de vino, yo no soy cantor, se transforma el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer y tener fe para poder conversar con Jesús como vieron a estos apóstoles. Solo que ellos se asustaron, pero se quedaron, para mí que podría quedar como una éxtasis. ¿Por qué? Porque dijo Pedro, qué a gusto, esa es la palabra, qué a gusto, o sea, qué alegría, qué gozo, qué paz, qué dulzura, qué amor, qué agradable, incomparable, que no se puede explicar. Estamos aquí, hagamos 3 chozas. Mire la expresión de este hombre. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Es que eso es algo, cuando uno ama tanto al Señor, su corazón se llena de gozo. Cuando uno ama al Señor, no importa si haya problema, no importa que si no hay un recurso económico. Cuando uno ama al Señor, realmente tenga problemas familiares, lo deja a un lado y me voy a platicar con Dios.
entonces mi corazón se vuelve nutriendo en la palabra, en su presencia, y diría, hagamos 3 cosas. Pero para este entonces tenemos que decir, hagamos una choza en mi corazón. Y eso ya está escrito, donde dice Corintios, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Lo tenemos, pero como no le damos sentido, o aún a lo mejor no hemos creído en la palabra. Y es lo difícil en este tiempo, porque no nos cansa tan rápido la mente que no queremos seguir escuchando. Y estoy seguro, ¿acaso todo miren esa reflexión? 2 minutos ya me cansé y ya me apago y me voy. Perdóname que le digo esto, pero yo paso horas y horas escuchando a los mensajeros del Señor, a los verdaderos mensajeros del Rey. Y no me canso, me disfruto, me gozo. Si voy aquí a 3 horas, en el camino 3 horas, estoy escuchando la palabra del Dios. Pero ¿será que para eso voy a salvar más rápido? No, es que es la alegría, es el gozo, es alimento espiritual. Y por eso Pedro dijo, hagamos 3 cosas. Pero lo último, por el tiempo, cuando dice la Escritura, en realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y en esa nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Acuérdese bien cuando el Salmo o cuando dice Isaías 42:1, dice, aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien me deleito. Aleluya. Y eso es lo que mismo lo deleitó el apóstol San Pedro cuando hagamos 3 cosas. También se acuerda que dice que este es mi Hijo amado. Hay unas señales desde el comienzo del Antiguo Testamento, desde Génesis 22:2 dice, toma a Isaac, tu hijo único, a que tanto amas. A que tanto amas. En el Salmo 2:7 dice, tú eres mi hijo, que te engendré hoy. Eso es la respuesta. Cuando dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces ya nos muestra la Escritura que Elías y Moisés del Antiguo Testamento ya no lo vamos a escuchar a ellos, solo vamos a meditar su palabra, y esa es la alianza antigua. Ahora comienza la alianza nueva. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahora a Jesús tenemos que escuchar. ¿Y será que es correcto que todos escuchamos a Jesús? Vamos a las otras religiones a ver si ellos escuchan a Jesús. No, Jesús es un profeta, Jesús es un muchos nombres pueden decir. Entonces, no está creyendo la Escritura. Porque cuando dice a Él hay que escucharlo, a Él tenemos que escuchar. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar? A través de sus ministros. ¿Cómo lo vamos a comprender? A través del conocimiento, a través de las lecturas bíblicas, escuchando para crecer nuestra fe y poder dar a los demás con una fe sólida. No una fe tibia o una fe light. No, hombre, hay que encontrar
la palabra de Dios con eficacia, con seguridad, para que el oyente pueda encontrar la respuesta de su problema, como dice Hebreos 4:13, si no estoy malo, que la palabra de Dios es como una lanza que penetra en el alma hasta la profundidad, porque la palabra del Señor es sanador, convence. Pero si nosotros solo lo leemos por encima, eso no tiene sentido. No hay fuerza. Y máximo, no lea la escritura, peor todavía. Y por eso la expresión de Pedro en la segunda lectura, en el capítulo 1, versículo 16 al 19, dice, solo lo voy a por lectura nada más, que Pedro decía, en efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, este es mi amado a quien yo me complazco. Eso es lo que escuchó Pedro. Eso es lo que dijo Pedro cuando estaba junto con Santiago y Juan. Y lo dijo en su carta. La voz del Padre. La voz del Padre, quien les dijo, este es mi Hijo amado a quien escuchan. Pero resulta que estaba Elías y Moisés conversando con Jesús. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, que el Señor los bendiga.